Bueno, siendo lunes es día de recibir, como todas las semanas, a Pedro Peña, bueno, con sus recomendaciones, con sus aportes literarios. Pedro, buenos días, como siempre. Buenos días, Leonardo, buenos días, José. Un gusto volver a estar acá de nuevo, ¿no? Con el Mundial que se acerca, pero exactamente, bueno, estamos ahí. Y con algunos poetas que se acercaron también. Vi que el viernes tuvimos poesía selecta aquí en este lugar, que ya será es verdad. El señor Wikipedia. Exactamente. Sí, ya le responderemos como corresponde. Está muy bien. Vos decías del Mundial. Tengo un poco de temor por todo lo que va a pasar después del Mundial. Yo que ahora todo va a pasar después del Mundial. Sí, la campaña va a empezar después del Mundial. La gente va a empezar a hacer cosas después del Mundial. Es verdad, porque es como un tiempo detenido, ¿no? Hasta las guerras es posible que se detengan durante el Mundial, así que imagínense el impacto. Esperemos que sea lindo. Hay una canción muy bonita que hicieron los amigos de Del Sol, que dice que después del Mundial volveremos todos a nuestras miserables vidas, ¿no? Y bueno, sí, es un poco así. El Mundial es un estímulo para todos, a todos nos gusta, ¿no? Es una especie de recreo, digamos. Claro, un recreo de nuestras vidas miserables, justamente, ¿no? Para quien lo tenga esa cuestión tan pesimista. No quiero sacar tiempo al espacio, pero ¿qué pasa si Uruguay llegara, yo creo que tiene chances, de salir campeón? O sea, por lo pronto hasta fin de año no hacemos nada. Y no, casi de feriado eterno. Bueno, Maracaná nos viene durando hasta ahora. Entonces yo pienso que si llegamos a salir campeones, llegamos hasta el siglo XXII. No, lo que se me ocurre ahora que estamos hablando de este asunto es para ya cuando esté empezado el Mundial, armar una especie de selección literaria Uruguay contra Rusia, digamos, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? De escritores, 6 o 7 escritores uruguayos que puedan alternar ahí con 6 o 7 escritores rusos. Tengo la impresión de que hay escritores rusos que tendrían muy buen pie en esa selección y que nos complicarían un poco, porque son como de alcance muy universal, ¿no? Pero capaz que queda planteado para ese momento. ¿Cómo no? Bueno, ¿hoy de qué venimos, Pedro? Bueno, hoy venimos con dos cosas, algo actual, algo editado en el año pasado y de un escritor joven, y un escritor que se llama Martín Bentancor, cerrillense, es decir, del departamento de Canelones. Sí, periodista cultural, además de escritor, bueno, tallerista también. De los Pagos de Abel Soria. De los Pagos de Abel Soria, exactamente. Sí, y con muchas cosas en común con la literatura de Abel Soria o con los temas de Abel Soria. Por ejemplo, Martín Bentancor ha escrito aquí, traje unos cartelitos para ver dónde quedaría mejor enfocado, para que le quede el nombre a la gente. Martín Bentancor escribió estos 3 libros, que son los 3 libros que yo leí de él. Tiene más libros escritos, ¿no? Muerte y vida del sargento poeta, El inglés y La lluvia sobre el muladar. Los 3 libros transcurren en la tercera sección del departamento de Canelones, es decir, en Cerrillos, durante distintos tiempos históricos, ¿no? Por ejemplo, Muerte y vida del sargento poeta, uno termina por asumir que es a mediados del siglo XX. El inglés ya es una historia que puede rastrearse a principios del siglo y bueno, tener sus repercusiones incluso hasta fines del siglo XX. Y La lluvia sobre el muladar es un conjunto de cuentos, que este es el del que quería hablarles, que recorre toda la obra de Martín Bentancor. Hay que decir que hay una corriente de escritores uruguayos que está publicando en editoriales uruguayas, es decir, nacionales, como por ejemplo o Estuario, que suelen venir a la Feria del Libro, o también Banda Oriental, o a veces Fin de Siglo. Digamos que Fin de Siglo, Banda Oriental, que ya eran clásicas, a ellas en el año 2007 se les sumó la editorial Estuario, que es la que hoy por hoy concentra la mayor cantidad de escritores uruguayos, la mayor cantidad de colecciones de distintas temáticas así de libros, ¿no? Y es la que hoy por hoy en Uruguay es probablemente la que más vende. Mira. ¿Sí? En esta editorial publica Martín desde hace tiempo, y estos cuentos o estas novelas o nouvelles que él publicó aquí, porque también está un texto muy bonito de Martín que es un poco más extenso, que se llama El Despenador, ¿no? El Despenador figuró en una edición de cartonera, digamos, ¿no? En Uruguay también hubo editoriales cartoneras, es decir, editoriales que trabajaban con libros fotocopiados y que luego les hacían tapas de cartón en un
como un proceso de taller, digamos. Y bueno, El Despenador es la historia de también un asesino en los tiempos artiguistas, digamos, ¿no? A Martín Bentancor, que es este autor, le gusta todo lo que sea está emparentado, mejor dicho, con el criollismo, pero no es criollista, ni mucho menos, sino que también cruza algunos elementos de su literatura, cruzan con lo pop, digamos, ¿no? Que es la formación, lo pop es lo que vivimos en la década de los 80, los 90, sí, principios de los 2000. Martín tiene mucho del cómic también, ha escrito guiones de cómic en un par de ocasiones, y es un autor que al nivel del Ministerio de Educación y Cultura ha recibido los premios más importantes que puede recibir un escritor, como el Premio Nacional de Literatura del MEC, también el Premio Nacional de Narradores de la Banda Oriental. En este libro de cuentos, o sea, lo planteo todo esto porque a nivel de los escritores y a nivel de la prensa cultural se conoce el nombre de Martín Bentancor, y a nivel del público probablemente no. ¿Sí? A nivel del público común que nos escucha, estamos ante un escritor desconocido, pero este escritor desconocido ya tiene 6 o 7 libros publicados, ¿sí? Y 2 de ellos premiados con los premios nacionales de literatura. Sí. O sea que estamos hablando de no un escritor que empieza. Exacto. Sí, un escritor que esperemos y que merece seguramente mayor cantidad de público, que la gente acceda a su trabajo. Por eso yo me animo a recomendar Muerte y Vida del Sargento Poeta. Muerte y Vida del Sargento Poeta es justamente un policía de la tercera sección de Canelones que además de ejercer sus labores policiales tenía se dedicaba a la escritura también. Sí. Y luego La lluvia sobre el muladar, que recoge los cuentos de muchos años de escritura. Destaco en La lluvia sobre el muladar Las brujas de las brujas, que es un cuento tirando a leyenda. Las Brujas, que es una localidad también de allí, cercana a los Cerrillos. Cercana a Cerrillos, exactamente. Y además el cuento está muy bonito porque recrea el ambiente de leyenda justamente de esas hermanas que vivieron en esa especie de rancho que había en el paraje, del cual el paraje heredó el nombre, y de alguna manera las termina emparentando o se terminan emparentando en la cabeza del lector con las brujas de Shakespeare. Tienen algo allí que es muy bonito, y a la vez es como muy espeluznante también, ¿no? Porque hay una carga hay un toque de terror en esa situación. Y hay otro cuento que casualmente es de los primeros que aparece en este libro, que es un cuento entre fantástico, criollista, de terror incluso, que se llama Procesión, ¿sí? En el cuento Procesión hay 3 personas, 3 paisanos que tienen que llevar el ataúd de un muerto desde la iglesia hasta el cementerio, varios kilómetros por el campo, ¿no? Digamos, a través de cañadones, etcétera, y además hay una noche tormentosa y lluviosa. Hay uno de ellos que es nuevo, que está cumpliendo las funciones por primera vez, y los otros 2 más veteranos ya hay uno de ellos que se va a retirar, y por eso el recambio, ¿no? Pero pasa o sucede algo, uno de ellos en determinado momento, paran a raíz de la lluvia, ¿no? Y porque ven que no van a llegar durante la noche al lugar que tienen que llegar, hacen un alto y empiezan a hacer cuentos. Claro. Y los cuentos que empiezan a hacer entran tanto en el personaje nuevo, digamos, como en el lector mismo, y hay una mezcla rarísima de sensaciones, ¿no? Porque aparte está escrito con una belleza. Martín utiliza un lenguaje muy muy elaborado, ¿no? Y no alambicado, digamos, que moleste al lector, pero sí tiene como esas imágenes conectadas con la naturaleza, o algunas conectadas con los sentimientos, que son muy bonitas. Y se genera en el lector cierta cuestión de terror, claro. Así. Es un libro que explora muchísimas aristas, y es un escritor que esperemos que la gente lo pueda conseguir. La lluvia sobre el muladar es de Martín Bentancor, es la primera recomendación. Si no está en las librerías, lo piden porque lo distribuye UCI, al otro día lo tienen acá, tranquilamente. Y luego traje simbólicamente porque está acá lo que les quiero recomendar. Esto es mi Kindle
donde tengo todas las cosas que voy leyendo. Lo muestro simplemente porque acá está el texto que yo quiero. Muestro a Santa Lucía también, que es la patrona de la vista, es la santa que yo más venero, digamos. Pero bueno, les quería hablar de las leyendas de Bécquer. Un poco emparentado con lo que les hablaba recién de esta cuestión legendaria que hay en el relato de las brujas, que así se llama, de Martín Bentancor. Quería, para la parte de clásicos, recomendarles o recordarles a los que están mirando que existió en España a mediados y fines del siglo XIX un escritor como Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Que escribió leyendas y que también escribió poesía. ¿Sí? Bécquer es uno de los autores clásicos del romanticismo español. Y conviene hablar de un par de cositas que nos pueden ilustrar acerca, por ejemplo, el romanticismo. ¿Qué cosa es? Bueno, sabemos que es un movimiento cultural que se inició en Alemania, en Inglaterra, luego tuvo exponentes, sobre todo en Alemania, se inició con Goethe y con su movimiento el Sturm und Drang, ¿sí? Tempestad e ímpetu, con aquella novela maravillosa que es las cuitas del joven Werther, que en algún momento hablaremos de ella aquí. Pero luego se trasladó a Inglaterra, donde están Keats, Byron, Shelley, que son los grandes poetas románticos, también Mary Shelley, la escritora autora de Frankenstein, y el romanticismo se extendió después de estos dos países a toda Europa, Francia, y por allá, a lo último, llegó a España. De los autores españoles del romanticismo más reconocidos están Rosalía de Castro, por ejemplo, una poeta, y luego Gustavo Adolfo Bécquer, que escribió poesía y leyendas. Las leyendas entendidas como relatos que, y esto ya hablando de lo que es una leyenda digamos canónica, es un relato que tiene un punto de inicio en un suceso real. ¿Sí? Es decir, se inicia con algo que realmente ocurrió desde la perspectiva histórica, pero luego eso se transmite oralmente de tal forma que va mutando en el relato. Es decir, que yo se lo cuento a Leonardo se lo contará a sus allegados, después te llega cuento a vos, José, y cuando me llega a mí de vuelta, la leyenda ya es una cosa, ya es leyenda, digamos, justamente, ¿no? Ya es algo que se inició con el suceso histórico, pero que adquirió en la oralidad de todos esos registros una nueva dimensión. Nosotros tenemos en San José muchas leyendas, tenemos también en zonas cercanas. Recuerdo una simplemente que siempre le estoy comentando a mis estudiantes, que es la leyenda del enano de Margat, por ejemplo, claro que sí. Que en la década de los 90 llegó hasta el barrio del Parque en San José. Sí, yo le digo a mis alumnos que mis alumnos no habían nacido cuando ocurrió esto, ¿no? Entonces, le tienen que ir a preguntar a sus padres. También hay otras, yo que sé, bueno, el personaje del Dios Verde, que también fue tan legendario y que circuló por todo el litoral y del que ya hemos hablado. Eso es la cultura popular en su expresión más dinámica, digamos, ¿no? Y Bécquer juega mucho con la idea de las leyendas medievales que ocurrieron en España o que se transmitieron en España y que él reformula. Ustedes pueden, ya los escuchas, los oyentes, los que están mirando, pueden googlear cualquiera de las leyendas de Bécquer. Yo les recomiendo empezar por una que se llama El Monte de las Ánimas, que es una leyenda que apela también al terror, ¿no? Es un terror que todavía en castellano no tenía mucho precedente. Sí, Bécquer lo está como de alguna manera fundando en ese momento. Tampoco es el terror norteamericano que ya se había visto con Edgar Allan Poe, es otra cosa distinta, porque además se entronca con los relatos fantásticos. En El Monte de las Ánimas hay un par de jóvenes de la nobleza, Alonso y Beatriz, que son primos, que a su vez Alonso pretende a Beatriz, pero están en ese momento cazando justo en un monte en el que siglos antes hubo una gran batalla entre los templarios y los nobles cristianos, digamos, porque ambos habían luchado contra los árabes, pero sin embargo, llegado el momento de la reconquista de Soria, se pelearon por la ciudad. Todo esto está narrado desde la perspectiva de los personajes, desde lo que digamos es una especie de presente histórico, ¿no? Pero están contando esa otra leyenda, y justo es el día de Todos los Santos, es decir,
estamos a fines de octubre y principios de noviembre, esa noche ahí que hace la articulación, viene el Día de los Muertos luego. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a ocurrir justamente cosas como asociadas con lo fantástico, ¿no? Y bueno, hay otras leyendas de Becker, como por ejemplo el Rayo de Luna, que es muy conocida, ¿sí? Los Ojos Verdes. Todas estas que les estoy nombrando son breves, son, ya les digo, muy conocidas y además muy encontrables, porque lo que tiene este tipo de literatura clásica es que ya está todo en la web. Si no tienen tiempo para leerla, las pueden escuchar como audiolibro. Lo buscan las, hay un sitio que se llama LibriVox, ¿sí? Que lo encuentran en YouTube, y ahí ustedes encuentran los clásicos, todos los clásicos que vamos a mencionar aquí, los que mencionamos en ocasiones anteriores y los que voy a seguir mencionando, porque a veces es un buen ejercicio cuando uno no puede leer, no tiene tiempo para leer, pone allí como si fuera la radio, digamos, y escucha. Es toda la obra de Becker, también las rimas pueden escucharse por LibriVox. Y bueno, estas serían nuestras recomendaciones para esta semana. Pero muy bien, Pedro, muchas gracias como siempre. Vamos a ver qué tal el libro de Martín, que me dejó bastante intrigado. Queda acá el libro de Martín. Creo que sí, la verdad que es muy bonito. Y además es una linda puerta de entrada para las otras obras que son novelas, digamos, ¿no? Lo lindo que tiene esto es que son cuentos. No sé si lo dijimos, la edad de Martín, por el nombre... Es del 79. Ajá. Sí, y si es del 79, tiene 39. Exacto. O sea, es un autor joven. Es un autor joven, sí. Y también muy googleable, porque incluso con Martín está pasando a nivel de la Facultad de Humanidades, por ejemplo, están estudiando su obra. Una cosa que no comenté es que Muerte y Vida del Sargento Poeta, por ejemplo, mezcla la narración convencional con la narración versificada. Es decir, que es un poco lo que uno ve normalmente cuando lee un cuento, es decir, escritura en prosa, pero en algunos tramos es escritura en verso, que emparentado con el Martín Fierro, con Wenceslao, yo qué sé, con muchas cosas que tienen que ver con lo gauchesco. Y gracias a esa variación de sus registros es que bueno, que llamó la atención, más allá de que es una muy linda obra esa que acabamos de mencionar, pero tanto como para que se lo estudie, ¿no? Y eso no ocurre de la nada, eso ocurre porque es un autor sólido dentro del panorama de lo que son los autores uruguayos, ya les digo que son conocidos dentro del medio cultural. Me imagino que debe pasar lo mismo con los músicos. Debe haber músicos que son muy expertos, los músicos los conocen y los veneran, pero luego el público no llega a ellos. ¿Cuál es el clic ahí? Porque vos sabés que cuando estabas hablando de esto me quedé pensando permanentemente en eso. Digamos, uno supone que cuando se llega a obtener algunos premios, que como tú decías, bueno, se lo estudia, también es parte de un camino que tuvo el reconocimiento popular, la llegada, entre otros elementos que pueden haber sido considerados para otorgar una distinción, por ejemplo, o para llegar a ser estudiado. Sin embargo, vos decías que hay un quiebre ahí. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, Alex, yo creo que básicamente, Leonardo, ¿se lo cuesta meramente comercial? Sí, Martín es un escritor que escribe muy bien, es un escritor que tiene, además de mucha realidad, mucho potencial por explorar, construye a nivel lingüístico obras de excelencia y tiene muy buenas ideas. Lo que pasa es que a lo mejor venden más otras cosas. Sí, en nuestro país concretamente lo que vende más es la crónica roja o la crónica histórica o el libro que trata sobre cómo mataron a Delmira Agustini o ese tipo de cosas así, que a lo mejor están muy bien escritos, pero que eso es lo que se ve. Hay por ejemplo, mucha literatura sobre la dictadura, mucha literatura periodística. Sale un libro de Mujica y me imagino que ya al otro día yo no hay un ejemplar. Y después hay misterios, ¿no? Como lo de Fabián O'Neill en el 2013. Es decir, el libro más vendido de la Cámara Uruguaya del Libro ni siquiera lo escribió O'Neill, digamos, ¿no? Es un periodista que escribió sobre la vida de O'Neill y esos misterios la vida es así, yo qué sé. Entonces vos tenés un escritor mayor, digamos, mayor en el sentido de lo que es capaz de hacer con las letras, y lo conocemos 8 o 9. Claro. Ahora unos más los vamos a conocer porque el libro va a quedar a disposición, pero bueno, es como que esa injusticia que hay que reparar, ¿no? Y eso
volviendo a la base de por qué se da, yo me imagino que tiene que ver con un tema de educación. En el gusto del público. El gusto del público se educa. Yo lo digo por mí mismo. ¿Qué cosas no puedo valorar porque no estoy educado para valorarlas? Claro. Entonces, bueno, claro. Si todo el tiempo estoy más o menos centrado en el mismo tipo de actividad, en el mismo tipo de exposición a objetos estéticos, yo qué sé, no voy a poder valorar. Sí, claramente. Y bueno, a todo nivel se da eso, ¿no? Está muy claro. Bueno, muy bien, Pedro. Muchas gracias como siempre por las recomendaciones. Gracias a ustedes. Que la gente las adopte y nos encontramos el próximo lunes con una nueva columna. Exactamente, ahí está. Seguí con nosotros. Esta es La Mañana de San José Ahora Radio.